Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar nuevamente junto a ustedes en este día tan especial como es el Domingo de la Asunción de la Virgen. Por eso vamos a meditar y a profundizar este tema así tan hondo de la fe, de la devoción, de la profundidad de nuestro pueblo. Vamos a ver por qué. Pero entonces vamos a leer este evangelio de este domingo que nos dice así, en el evangelio de Lucas. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. María dijo: Mi alma canta la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra a Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo, y su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes. Colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometido a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con ella 3 meses y después se volvió a casa. Esto es palabra del Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? En realidad, tenemos que decir, es un lenguaje en que está hablando, como texto evangélico, ustedes saben, de la visita de María a Isabel, o sea, la visitación. Sin embargo, estamos en la fiesta de la Asunción de María. Es por eso que no me voy a centrar tanto en el tema evangélico que lo ponen. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ningún tema evangélico de la Asunción de la Virgen María. Ninguno. Lo que es más, si vamos a profundizar, después de que María está al pie de la cruz y le dice Jesús: ahí tienes a tu hijo, mostrándole a Juan, y a Juan le dice: ahí tienes a tu madre, no se sabe más de la Virgen. Desaparece de toda la Escritura. Nosotros tenemos que tener en cuenta muy claramente que en aquella época el tema de las mujeres no era valorada. Solo con Jesús, ahí sí. ¿Por qué? Porque Jesús sí tenía un grupo de mujeres que lo seguían. O sea, un grupo de discípulas. María Magdalena, la otra María, Susana, la mujer de Cleofás, María, su mamá. Entonces, mientras que la vida de Jesús iba transcurriendo, siempre él tuvo una presencia femenina. Pero después la Biblia hace desaparecer
a las mujeres y sobre todo a María. Sin embargo, ¿podemos decir algo más de la Virgen María? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos que tener detalles evangélicos, sino que tenemos que tener un poco de coherencia y mirar un poco la historia de aquella que siguió a Jesús en toda su vida pública, de aquella que crió a Jesús desde su vientre hasta ser el Dios con nosotros y hasta verlo morir en la cruz. Y entonces ahí sí que yo tengo que hacer una diferencia que creo que es necesaria en un momento como este de la Asunción y mucho más en un momento como este de pandemia y de profundizar nuestra fe. ¿Por qué? Porque yo quiero distinguir entre devoción a la Virgen y espiritualidad mariana. La devoción a la Virgen es, por supuesto, bien popular en todo el ámbito y la expresión de las imágenes y de las devociones de la Virgen. Sabemos que las devociones a la Virgen son siempre según el lugar donde hizo algún acontecimiento. Fátima, Lourdes, Guadalupe, Luján, Itatí, Coromoto, Aparecida, Chiquinquirá, bueno, tantas presencias de la Virgen. No obstante, siempre esa devoción a la Virgen me retrae, me envía a María de Nazaret, pero que en la espiritualidad es distinta. ¿Y por qué? Porque en realidad a la Virgen, según las advocaciones, la llenamos de corona, de vestidos hermosos y la hacemos estar como entre las nubes, con unas caritas tiernas y suaves y delicadas que parece que flotaran, o la llenamos de rayos, de flores y de vestidos hermosos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta poner a la Madre de Dios que esté linda, que esté, pero vamos a decir, esa es devoción, no es espiritualidad de la Virgen. ¿Por qué? Porque María de Nazaret nunca tuvo corona, nunca tuvo vestidos lujosos, nunca fue una tierna jovencita que flotaba entre las nubes, no. María de Nazaret fue una luchadora. Si entre los 15 y 16 años tuvo Jesús, y pudo decir esta magnífica que escuchamos, despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Quiere decir que no era una niñita que flotaba en el aire, era una joven mujer que tenía bien plantada los pies en la tierra, porque no está hablando de cosas desencarnadas, al contrario, colma de bienes a los hambrientos y a los ricos lo despide vacío. ¿Qué quiere decir? Que ella estaba muy consciente de lo que estaba haciendo y de la realidad de su pueblo. Dispersó a los soberbios de corazón y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, como lo había prometido a nuestros padres. O sea, tiene la certeza que Dios había prometido eso. Y que entonces, en su canto de alegría, mi alma canta la grandeza del Señor, lo explicita como la justicia de Dios. Entonces, una joven que habla así, no está flotando en una nube, sino al contrario, muy coherente de lo que está viviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ella le dijo que sí al ángel, sabía lo que le esperaba. ¿Cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? No es una niña tierna que no sabe lo que le espera. Sabe que según su ley, si tenía un hijo y que no era de José, le costaba la muerte. Ella lo sabe. Sabe que se enfrentaba con el conflicto con su marido, con José, si no la entendía.
José también fue un hombre de Dios y supo escuchar a Dios. Pero vamos a decir, ella siguió enfrentando esa marginación y ese testimonio de buscar y decir la verdad, en medio de la lucha que quiso decir también irse con José a dar luz entre animales, y después tener que huir como inmigrante a otro país. Entonces, María no era la que dicen, digamos, las devociones, que flotaban en una nube llena de rayos y corona, no. Tuvo que haber sido una mujer muy luchadora y con una certeza profunda de lo que estaba gestando el Dios con nosotros. Fue así que, la historia según puede un poco lógicamente dilucidarse. Es probable que José haya muerto en la adolescencia de Jesús y entonces Jesús se tuvo que hacer cargo de María, o sea, siguió la lucha para María de Nazaret. Mujer pobre pero luchadora, mujer que después supo estar junto a Jesús y estaba en el grupo de las mujeres de Jesús, mujer que supo seguir a su hijo Jesús hasta la muerte, hasta la cruz, y que allá, en vez de tomar el rencor por el pueblo que le mataba a su hijo, el hijo de sus entrañas y de Dios, al contrario, él le dijo, ahí tienes a tu hijo, y nos tomó a todos como hijo, como madre. Insisto en esto porque parece que ahí desaparece la Virgen, pero todos sabemos que aún sí, según el Evangelio, María se fue a vivir con Juan. ¿Y qué hizo Juan después de la muerte de Jesús? Vivió la resurrección, que por supuesto estaba María, lo mismo que en Pentecostés, también estaba María. Y entonces empezaron a anunciar la buena noticia del reino y de la resurrección de Jesús. María no pudo haber estado ajeno a eso, porque era la madre de Jesús, era la que acompañó toda la vida de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que María marcó el rumbo de las primeras comunidades cristianas. Seguramente. Se estima que Juan también pudo haber llegado hasta Antioquía, mucho después de que fue Pablo, ¿no? Pero que iba visitando las comunidades con Juan. Entonces, muy posiblemente, todas las comunidades la tendrían como referencia. ¿Cómo no tener como referencia a la madre de Jesús que había muerto en la cruz y había resucitado? Pero entonces, ¿en qué quedamos con la asunción de la Virgen? Porque ahí está el cuestionamiento. No se sabe históricamente y no se puede tener una referencia real de qué pasó, cómo murió la Virgen, cómo sucedió la asunción de la Virgen. Y acá quiero hacer la distinción. Una cosa es la ascensión de Jesús y otra la asunción de la Virgen. ¿Por qué? Porque Jesús asciende por su propia fuerza. En cambio, la Virgen, es asumida. Por eso se dice la asunción. Es tomada de Dios. ¿Por qué? Porque era su madre. Porque el mismo Dios se enamoró de ella para ser el Dios con nosotros. Y es así que entonces toda la iglesia y las comunidades cristianas les brotó esta realidad que es teológica en realidad. No tiene escritura en ninguna parte. No tiene ningún fundamento escriturístico, sino en la fe de un pueblo, que justamente la tuvo como referencia en las primeras comunidades cristianas. Y la fe de este pueblo le expresó que Jesús se la lleva al cielo en cuerpo y alma, anticipando nuestra resurrección plena. ¿Ven? Entonces el misterio de la asunción, de que la Virgen es tomada, ¿en qué está basado? En la fe de las primeras comunidades, en la fe de aquellos que caminaron después junto a María de Nazaret, esa mujer comprometida y que se habría integrado profundamente a las primeras comunidades cristianas misioneras, en medio de una persecución tan terrible como la que se vivió. Primero la de los judíos, después la de los mismos romanos. Sin embargo,
la Asunción de la Virgen es justamente un acontecimiento de piedad teológica popular, pero que cae en la coherencia de la fe de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque es ese regalo que Dios, que Jesús nos dejó a nosotros, que es nuestra madre, pero que a ella la tomó entera para que anticipe lo que nos va a suceder a todos nosotros. ¿Ven? Es por eso que en realidad nosotros escuchamos en la Biblia la visitación de la Virgen y no la Asunción. Insisto, en ninguna parte de la Biblia habla de la Asunción. Eso es motivo teológico de fe, de profunda devoción del querigma del pueblo cristiano. ¿Qué nos dice en este tiempo la Asunción? Nos hace ver que también a través de una coherencia y de una lógica de vida, nos hace mirar la vida más allá de la muerte. Nos hace tener la certeza de que alguien como la Madre de Jesús, María de Nazaret, está plena en el reino. Y que un día entonces nosotros, como ella, humana, mujer, vamos a estar también en el banquete del reino. Vamos a estar en la plenitud. Por eso que cada misa rezamos por Jesús, por la Virgen, porque tenemos la certeza de que ella está en el reino. Y entonces en medio de esta pandemia contamos con su ternura, contamos con su mística y su espiritualidad de luchadora, de mujer pobre, de mujer sufrida, que supo sufrir pero que supo trascender a esta vida y que nos espera con su ternura en el reino de los cielos. Por eso, de ninguna manera la pandemia nos tiene que deprimir o desanimar, al contrario. Con el ejemplo de la Virgen no nos tiene que quedar ninguna duda que ella nos espera con sus brazos en la plenitud del reino y que un día pasaremos esta pandemia y pasarán otras cosas, pero el ejemplo y la mística de la espiritualidad de María de Nazaret nos quedará profundamente en el corazón hasta más allá de nuestra vida. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.